Buenas noches, hermanos amados y bendecidos. Un saludo desde Ministerio Internacional Restauración para Todos. Hoy tocaremos un tema interesante, la lucha que tiene Pablo por los colosenses. Leemos en Colosenses 2 del 1 al 4. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Padre, gracias por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia. Te agradecemos porque las enseñanzas de la palabra siempre nos hacen vivir en sabiduría, en prudencia, y nos hacen alcanzar tus planes y tus propósitos gloriosos. Gracias por esta palabra. Ayúdanos a ser edificados en el nombre de Jesús. Pablo, desde la cárcel, tiene conocimiento de todas las cosas que pasan en Colosas. Esta ciudad de Colosas estaba ubicada a unos 160 kilómetros al oeste de Éfeso. Era parte de Frigia y era parte del Asia, cerca de la Odisea. Y esa región hay mucha problemática por el esoterismo, por el ocultismo, por el legalismo y la mezcla que están haciendo con los principios del cristianismo. Pablo sabe que es difícil lo que están enfrentando los colosenses. Él tiene información de Epafras, el hombre que posiblemente comienza a levantar esta iglesia y que ha traído bendición a Colosas. Es nacido en Colosas. Hay una situación problemática. El esoterismo, el gnosticismo, el legalismo o el judaísmo han hecho una mezcla con principios del cristianismo y han estado hablando del gnosticismo, del conocimiento profundo. Hablan de cosas que no entienden, cosas desordenadas, hasta llegaron a darle culto a los ángeles. Y Pablo tiene que orar desde la cárcel. Él comienza a tener una lucha espiritual, a clamar, a interceder y a gemir por los colosenses, para que no caigan en la herejía y en la confusión por todas las cosas que pasan en Colosas. Y Pablo les escribió una carta para poder animarlos, despertarlos, aclararles el panorama y fundamentarles en los principios de la palabra de Dios. Él declara
que todo se mueve, fue creado, subsiste por medio de Jesucristo. Declara que en la imagen misma, físicamente, Jesús muestra al Padre y que Él es la esencia del Padre, del Dios eterno, del Creador, y que Jesús es Dios y que no necesita de ningún intermediario, de alguien superior a Él, porque Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Él está por encima de toda la creación. Él está por encima de todos los seres espirituales existentes, con las diferentes autoridades y delegaciones para cumplir una función. Él está por encima de todo lo espiritual y lo material. Y no hay nadie que pueda alcanzar la grandeza y la excelsitud de Jesús, porque Él es Dios. Pablo ora permanentemente por los colosenses. Y aunque no los puede ver físicamente, espiritualmente está trabajando, orando, intercediendo, y le mando una carta, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por los que nunca han visto mi rostro. La iglesia de la Odisea fue una iglesia que creció y desarrolló con el tiempo. Los colosenses tienen esta problemática. Colosas está muy cerca de la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, todos aquellos que no me conocen. Conozco algunos de Colosas, he estado con algunos, los de la Odisea también. Pero hay muchos que se han convertido, que han venido al conocimiento del Salvador y que no me conocen de vista porque nunca han visto mi rostro. Pero aún sin conocerles, yo sostengo una lucha en el espíritu, una oración continua, una pelea espiritual contra ese espíritu de herejía que se ha estado moviendo, de sincretismo, de ocultismo, de judaísmo, y han hecho una mezcla con el cristianismo. Pablo tiene que escribir, aparte de interceder, aparte de orar, aparte de pelear en el espíritu. Pablo les escribe una carta. Pablo quiere que ellos sepan la gran batalla espiritual que él enfrenta y que sostiene y que mantiene esa lucha en oración, en clamor, en gemido por los colosenses. Él se ha enterado por Epafras de las cosas que pasan en Colosas, de las cosas que suceden en Colosas. Y lo que él quiere es animar, aclarar, fundamentar y romper la influencia del espíritu de herejía que se ha metido en la iglesia de Colosas. Él les habla esta carta y quiere que ellos sepan que hay una pelea espiritual, que hay una lucha espiritual que Pablo sostiene, que mantiene por mucho tiempo y lo hace por la iglesia de los colosenses, por la doctrina, por la enseñanza, por la palabra. Él quiere servirles. Él sabe que hay que orar y hay que fundamentar.
Él sabe que hay que mantener una lucha en el espíritu, pero también hay que enseñar la palabra, hay que fundamentarlos en la doctrina. Él tiene que hablar que Jesús es el todo y en todos, que todas las cosas que existen por Él fueron creadas y subsisten a través de Él, porque todo fue hecho por medio de Él y para Él, y Él tiene el primado en todas las cosas. Él es el grande, Él es Dios, es el Señor, y no necesita de ninguna intervención, de ningún principio para trabajar con el hombre. En Jesús somos plenos, estamos completos, lo tenemos todo, porque llegamos a tener una relación con la cabeza y a través de la cabeza poder ser bendecidos. También sufre tal oposición espiritual por la obra de la Odisea. Pablo tiene una lucha espiritual y su lucha es espiritual, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, malicias espirituales en las regiones celestes. Pablo enfrenta la oposición de ese espíritu que también se mueve en la Odisea. Y aunque Pablo no está presente corporalmente, porque no tiene la libertad de hacerlo, Pablo ora, clama, gime, intercede desde el lugar donde está, pero enfrenta una oposición de este espíritu de herejía estando él en la cárcel. Pero en ningún momento se da por vencido. Él mantiene la lucha, sostiene una lucha, mantiene una lucha permanente para mantener esta región y las iglesias de la región, colosenses, los colosenses, los de la Odisea y muchos que no conocen su rostro en la región. También por todos aquellos, dice Pablo, que nunca han visto su rostro, pero que tienen la misma problemática, la misma lucha, la misma oposición, ese espíritu de engaño, de herejía, que quiere socavar la iglesia de Colosas, de la Odisea y de todos aquellos que nunca han visto el rostro de Pablo. Y aunque Pablo nunca los ha visto, sabe que ha sido puesto para la defensa del evangelio, de la doctrina, del fundamento, y que tiene que sostener esa lucha, esa pelea, y que tiene que enseñar y poner un fundamento para que no sean engañados y destruidos. Todos aquellos lugares de esta región de Asia, en Frigia, donde hay obras de Dios que han comenzado a fluir, Pablo tiene una pelea con el espíritu de esa región. Pablo sostiene una lucha espiritual con el espíritu de esa región. Y el nivel de autoridad que tiene Pablo como apóstol y el que cubre estas iglesias es una autoridad que tiene que ejercer y que tiene que luchar y que tiene que pelear espiritualmente para que permanezcan firmes, sólidas en la fe, las iglesias de la región, Colosas, la Odisea y muchos más de esa región. Las iglesias de las que habla Apocalipsis, habla de Éfeso, habla de la Odisea, no habla de Colosas, pero esta es la región donde hay esa pelea y las 7 iglesias
de las que habla Apocalipsis son las iglesias del Asia, esa región donde Pablo ya está teniendo una lucha fuerte y que tiene que mantenerla para mantener firme a la iglesia en la doctrina, en el fundamento, en la claridad, la enseñanza, la doctrina sobre la fe en Jesucristo, sobre la grandeza de Jesucristo por encima de todo. Es lo que hace que Pablo, aunque esté preso, él tiene una lucha, él tiene una oposición espiritual, pero en ningún momento se da por vencido. Él gana la batalla. Él gana la batalla de rodillas o con las cartas o con la enseñanza o con el fundamento. Estas cartas eran enviadas para que fueran leídas en todas estas iglesias y se fundamentaran en la verdad de Jesucristo. El gnosticismo se movía mucho en la región. Ellos hablaban de un pleno conocimiento, pero estaban errados, dándole culto a ángeles, hablando de cosas envanecidos sin entender los principios de la palabra de Dios. Además, Pablo dice que el propósito de escribirles esta carta, o el propósito que ellos sepan las batallas que él tiene espirituales por ellos, por los de la Odisea y esa región. Pablo tiene un objetivo con escribir la carta en el inicio, cuando dice, en el inicio del capítulo 2, donde dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Les quiero decir que no están solos en la batalla que enfrentan. Que aunque estoy a distancia, muy lejos de ustedes, en lo físico, espiritualmente estoy teniendo una lucha y una batalla y la sostengo hasta ahora manteniendo esa gran lucha. Cuando dice una gran lucha, esto no era físico. Esto no era doctrinal en cuanto a lo que Pablo vive. Lo doctrinal por este espíritu de error que viven los colosenses es en Colosas que se vive, pero la lucha que sostiene, esa gran lucha que tiene Pablo, es una lucha espiritual. Es una lucha contra el espíritu de herejía. Es una lucha contra el gnosticismo. Es una lucha que tiene Pablo con el ocultismo. Es una lucha que Pablo tiene contra el judaísmo, contra el legalismo, mejor dicho, que se mueve. Y Pablo tiene una gran batalla contra el espíritu de religiosidad, de legalismo, contra el espíritu esotérico, sobrenatural del gnosticismo. Y con la mezcla que quieren hacer con el cristianismo. Pablo tiene una lucha espiritual, tiene una batalla con ese espíritu. Y la sostiene por ellos para que sean libres. Y no solo por ellos, y por los que están en la Odisea, en la misma región. Y por todos los que nunca han visto mi rostro. Pablo dice, aunque ellos no me conocen, a los de la Odisea y los de Colosas conozco a algunos. Pero hay muchos que se han convertido a los que no conozco. Pero por ellos, aunque no me conocen, sostengo una lucha contra el espíritu de error para que vosotros seáis libres de ello y seáis fundamentados en la palabra de Dios. Y esta lucha no solo era una oposición espiritual. Esa oposición espiritual oprimía a Pablo.
con el objetivo que dejara de predicar y de fundamentar a las iglesias en la verdad de la palabra. Y este es el trabajo apostólico: fundamentar, traer fundamento, traer claridad, traer revelación. Si usted ve el verso que sigue, el objetivo de escribirles esta carta no solo es que sepan la gran lucha que sostengo para vencer ese espíritu de error. Además, esa lucha que sostengo, la sostengo porque quiere bloquear el fundamento y la verdad que quiero escribirles para que se aparten de todo ese error que quiere venir para cautivarles y cambiarles de ruta. Entonces Pablo dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, para alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Pablo dice que esa lucha que él tiene espiritual en oración, una pelea con ese espíritu inmundo, una pelea para que no le bloquee la enseñanza y que pueda ser enviada, para que sean consolados sus corazones. Ahora, la intercesión de Pablo y el propósito de la carta es para que ellos sean consolados, ellos sean fortalecidos, ellos sean fundamentados. Al saber que Pablo los valora y que dedica tiempo a ellos y que pelea por ellos y que tiene interés por ellos, enviarle una carta y fundamentarles. Por medio de esa carta, los corazones de los colosenses y de los de la Odisea sean consolados sus corazones. El saber que alguien piensa en uno, aparta un tiempo por uno, o que lucha o vive una oposición por uno, eso trae consuelo, eso trae fortaleza. Entonces, el objetivo de Pablo en que los colosenses sepan la gran lucha que él sostiene, la gran pelea que él sostiene, el interés que él tiene por ellos, el mandarles una carta para fundamentarlos y hacerles saber que no están solos, eso les da consuelo. Lo segundo, unidos en amor. Pablo pelea porque haya una unidad en amor y envía la carta para que eso provoque unidad en amor. El que Pablo se dedicara a ellos, apartara un tiempo para ellos, el que orara y quisiera una batalla espiritual permanente para que ellos tuvieran unidad en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Pablo dice que no va a descansar en esta lucha, que él sabe que los colosenses necesitan ser consolados y por eso les envía la carta, y que él necesita provocarles a mantener una unidad entre ellos en amor. Eso hace la diferencia de cualquier doctrina. Hasta alcanzar la riqueza de pleno entendimiento. Ahora le dice que el objetivo de él en esta pelea es que ellos alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento.
que aunque el gnosticismo dice que ellos tienen la plenitud de conocimiento, Pablo dice, ustedes van a alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, de pleno conocimiento, de plena convicción en el conocimiento y el entendimiento de las cosas del Señor. Pablo dice que esto es gradual, consolación de corazones, unidad en la relación en amor, esa es la base, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, de plena convicción y de conocimiento de Cristo, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Ahora les habla no solo de las riquezas que hay en Dios, de pleno entendimiento, sino habla a fin de conocer los misterios y los secretos escondidos del Padre y revelados a través de Cristo el Señor. Los misterios y secretos del Padre escondidos, muchos de ellos son revelados a través de Cristo o el Mesías. Ese misterio escondido desde antes de la fundación del mundo, que el Padre estableció a través de Jesucristo, el Mesías, que es Dios, que es Señor, y que es cabeza, y que es creador. Eso deja por un lado, y deja muy corto, toda enseñanza esotérica, todo culto a los ángeles, todo legalismo e imposición. Todo ello es quitado del camino por la grandeza del Dios Todopoderoso. Todo el trabajo que hago, dice Pablo, es para consolar sus corazones. Toda la pelea que tengo y se las hago saber es para que tengan consuelo, ánimo, fortaleza y puedan ser provocados a estar todos unidos en amor en medio de las adversidades. Les notifico el amor, el sacrificio, la gran lucha y peleo que sostengo por ustedes, para provocarles al amor, a dejar de pensar solo en ustedes y pensar en los demás como yo lo hago por vosotros. La enseñanza de Pablo trae ánimo, consuelo y fortaleza. Pero la enseñanza de Pablo provoca al amor, a la unidad, al mantenerse unidos, al pensar unos en otros, el ocuparse unos de otros, el sacrificar muchas cosas personales para poder servir a los demás y puedan ser provocados a estar todos unidos en amor. Y así alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. En Jesús hay plenitud. En Dios hay un pleno entendimiento. Hay una plena convicción y un pleno entendimiento. Pablo quiere que Dios le revele a mayor profundidad esas riquezas que hay escondidas en él y que son reveladas a través del Mesías. Las riquezas de pleno entendimiento.
la revelación de cosas que el hombre no entiende, pero son reveladas por el Espíritu Santo. Y es una revelación de pleno o de plenitud, de convicción y de conocimiento, con la finalidad de que conozcan los misterios de Dios el Padre, las cosas ocultas que se han reservado. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. Hay cosas que Dios traerá en este tiempo. Las riquezas de la plenitud del entendimiento. Él tiene la finalidad, Pablo, de que conozcan los misterios de Dios el Padre. Por supuesto, lo que nos quiera revelar, con la finalidad de conocer el misterio escondido en la persona de Jesucristo, el Mesías. El misterio del Padre es Jesús, pero el misterio de Cristo es la iglesia. Hay misterios que Dios va a revelar en este tiempo. Hay misterios que Dios va a traer a luz en este tiempo. Pablo dice que la finalidad de lo que él ora, de lo que él pelea y de lo que él enseña es que conozcamos los misterios del Padre. Y que conozcamos todos los misterios escondidos en Cristo. Pablo tiene una labor importante, tiene una lucha espiritual, él tiene una oración, una intercesión, enfrenta una oposición espiritual, pero él la pelea por amor a los colosenses. Él intercede por los colosenses, pero no solo intercede. Él les enseña, Él los educa, Él los motiva a alcanzar algo más de lo que ya han alcanzado. Todas las riquezas de pleno entendimiento para poder conocer los misterios del Padre y para que se revelen los misterios escondidos en Cristo. Cuando veo yo todo esto, veo la gran lucha del ministerio apostólico, las grandes peleas en el espíritu, con personajes espirituales, sobrenaturales, como principados o potestades. Pablo sostiene esa lucha, sostiene esa pelea con el objetivo de vencer esa oposición y de establecer las verdades de Dios y llevar a los colosenses a descubrir la riqueza de pleno entendimiento. Porque en Dios hay plenitud, el conocimiento de Dios es pleno. Las convicciones que Dios traerá por los conocimientos y revelaciones hará firme nuestro corazón en el Señor por encima de todo. Ahora veo en el verso 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Jesús, en el Mesías, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría. Él nos es hecho por Dios sabiduría. Él nos es hecho por Dios conocimiento pleno. Admirable consejero,
Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es la sabiduría de Dios. Ahora, ¿por qué Pablo dice que en Jesús están escondidos todos los tesoros de la... Porque Él es el todo y en todos. Porque toda la creación por medio de Él fue creada, fue hecha. Y para Él. Y todo subsiste por medio de Él. Él es la palabra. Él es el verbo. Y por la palabra es que todo subsiste. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, no dejará de ser. Es en Cristo en quien están escondidos todos los tesoros. Y un tesoro es lo más preciado. Es lo que más vale, es lo que más aprecio tiene. Es en Cristo que están escondidos todos los tesoros. Y estos tesoros no son físicos. Estos tesoros no son dinero, ni son oro, ni son plata. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría de Dios. El Dios sabio que hizo el cielo y la tierra y le puso funcionamiento a todo, el que creó al hombre y lo hace funcionar tan exactamente, tan poderosamente. El Dios que hizo al hombre, los animales, que hizo las montañas, los ríos, y que le puso equilibrio a la tierra a través de los animales. El que le da vida a la tierra y las plantas y los árboles tienen que ver mucho en ello. Cuando uno ve la creación tan perfecta, tan preciosa, cuando ve al hombre y sus funciones, nos hace entender la existencia de un Dios superior lleno de sabiduría. Y todo el conocimiento espiritual. Todos esos tesoros están escondidos en Cristo. Y todo lo más profundo del conocimiento están escondidos en Cristo. En Dios están guardados los misterios y los secretos escondidos. En Él está escondida la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría. Es en Dios que está escondido todo. En el Mesías están escondidos todos los secretos y misterios de Dios. Todo lo profundo, todo lo que el hombre no puede alcanzar a entender por su mente finita, todo está escondido en Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él están escondidos todos los misterios y todos los secretos del Padre. Y Dios se revela y le revela al hombre lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere. Así que ninguna sabiduría religiosa, esotérica, ningún conocimiento humano, ninguna sabiduría humana puede sobrepasar a la sabiduría de Dios. Y nosotros estamos plenos en Jesús. No necesitamos ni de terapias,
ni de procesos o procedimientos humanos. En Él somos plenos y podemos alcanzar en Él el conocimiento pleno, las riquezas de pleno entendimiento, conocer en Él los misterios de Dios, el Padre, y los misterios que hay escondidos en Cristo. Eso no puede recibirse o alcanzarse con ningún razonamiento, con ningún esfuerzo humano. Hay cosas que las religiones de esa época hablaban sin conocer ni entender, las hablaban como filosofía, como teoría. Pero Jesús nos habla la verdad. En Él está escondido todo: el conocimiento, la sabiduría y la inteligencia. Cristo nos es dado por Dios por sabiduría, por conocimiento, por inteligencia, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todos los misterios del Padre, el misterio de Cristo, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y de la inteligencia, todo eso está escondido en Cristo. Él es el Dios eterno, el creador, el que sostiene el mundo. Él es el primogénito de los muertos, el que es antes de la creación, el que creó todo y por medio de él subsiste. Todas las cosas fueron hechas con sabiduría y con inteligencia del Padre. Y todos esos secretos y todos los planes de Dios para el hombre. Y el secreto del Padre, que su Hijo viniera al mundo, se hiciera hombre y que hablara tantas cosas profundas que fueron desde antes de la fundación del mundo. Nosotros estamos plenos en Él. Solo necesitamos buscarle. Necesitamos ser consolados, ser provocados a la unidad y al amor para alcanzar las riquezas de lo que es pleno. Dios es pleno. En Jesús tenemos una plenitud de conocimiento y no necesitamos más. Se decía de Jesús que no era Dios y que no era hombre, sino que era una estirpe secundaria y que habían otras por encima de él. Es al revés, Él está por encima de todo. Él es pleno, en Él tenemos plenitud. En Él hay plenitud de conocimiento, riquezas de pleno entendimiento, misterios escondidos y profundos del Padre, tesoros de sabiduría y de conocimiento. En Jesús está todo. En Él está escondida tu vida. En Él está escondido tu futuro. En Él está escondido tu presente. Pero Dios quiere revelarte la plenitud del conocimiento. Él quiere darte los tesoros escondidos y los secretos muy guardados. ¿Quién conoció la mente de Dios? ¿Quién lo instruyó? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oh, profundidad de la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios. ¿Quién puede alcanzarlo? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos la posibilidad de alcanzar la riqueza de pleno entendimiento y de conocer los misterios del Padre, en quien están escondidos
todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo está todo. El que tiene a Cristo tiene la vida. El que tiene a Cristo tiene la sabiduría. El que tiene a Cristo tiene el conocimiento. El que tiene a Cristo tiene los secretos, tiene los misterios, tiene los tesoros de sabiduría y de entendimiento. Pablo dice que si en Cristo está escondido todo esto, tenemos que crecer en el conocimiento de la palabra, en la relación, en amor, en la consolación y en las batallas espirituales que tenemos que enfrentar y no doblegarnos ante ellas. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. El tener a Cristo nos da la oportunidad de poder alcanzar los tesoros de la sabiduría y del conocimiento que Él preparó para nosotros. Esta sabiduría espiritual, esta sabiduría que no conocieron los líderes de este mundo, porque si lo hubieran conocido no hubieran matado a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él quiere enseñarnos y quiere revelarnos en este tiempo secretos escondidos y misterios muy guardados para la edificación, para la manifestación de su vida, de su propósito y de su poder en nosotros. En Él está escondido todo. Ahora miremos el verso 4. Ahora dice Pablo, esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, para que nadie diga que tiene la verdad y que tiene el pleno conocimiento, para que nadie con tradiciones y costumbres les hagan hacer tanta letanía y tanto esfuerzo humano para alcanzar algo. Les digo que en Cristo ustedes están plenos en conocimiento, en sabiduría, en revelación. Él es la verdad. Y no tienen que estar oyendo otro tipo de consejo u otro tipo de palabra u otro tipo de motivación. Ustedes tienen que definirse por la palabra, definirse por los principios, definirse por lo que les he enseñado. Les hablo de esta manera acerca de Cristo, que es el centro de todo. Exalto la grandeza de Jesús porque Él es Dios, Él es el creador. Y todo lo que existe, visible e invisible, por Él fue creado. Sean tronos, principados, potestades, sean gobiernos establecidos por Él en el mundo espiritual. Todo fue creado por Él. Y todos se someten o deben someterse a Él. Para que ustedes no sean engañados, Él es el creador de todo, Él es Dios. Cuando les digo que todos los misterios, secretos, riquezas, tesoros del conocimiento y de la sabiduría están escondidos en Él, es porque Él es Dios y es creador y está por encima de todo. Aunque ellos usen palabras engañosas y astutas para tratar de confundirlos y engañarlos, por eso les hablo de esta manera, que no tienen necesidad de oír a nadie más
Porque la plenitud del conocimiento y de la sabiduría que está en Jesús, no necesitáis nada más para poder vivir y vivir en victoria y en conocimiento y en revelación y con todas las riquezas y tesoros del Padre. Jesús es plenamente hombre y también plenamente Dios. Jesús fue plenamente hombre, pero es el hombre perfecto, que nunca pecó, que nunca falló ni fallará, que nunca engañó. El hombre perfecto, Él es el hombre perfecto. Y Él es también plenamente Dios. Toda la plenitud de la divinidad corporalmente está en Él. Él es pleno, Él es divino, Él es Dios. Muchos decían que era un ser de segunda estirpe, de una estirpe baja y que otros habían sobre él. No, Él es Dios, está encima de todo. Él es plenamente humano o plenamente hombre y plenamente Dios. Se hizo hombre a semejanza nuestra, pero nunca pecó, nunca engañó. Era semejante a nosotros, pero diferente. Jamás hubo pecado en su boca, ni engaño. Jamás hubo engaño en su boca y tampoco pecó nunca. Jesús es el hombre perfecto. Y Jesús es plenamente Dios. Él es Dios, Él es el creador, Él está por encima de todo. Él crió a los ángeles, a los principados, a las potestades, a los tronos, los dominios, los seres espirituales. Todo fue creado por Él y para Él. Y hay que ir a la cabeza para poder entenderlo. Hay que tener a Jesús. No se dejen engañar. Él no necesita ángeles intermediarios para poder ayudarlo. Todos los ángeles están bajo su autoridad y bajo sus órdenes. Él está por encima de todo. Y para hacer su obra necesitó morir en la cruz y ahora tener una relación personal y directa con nosotros. No hay necesidad de nada. Y cuando Él quiere enviar a un ángel para darnos un mensaje, lo manda. Cuando no lo hace, el ángel no va. Los ángeles trabajan en favor de los herederos de la salvación. Pero el que nos salvó es Dios. El que nos salvó es Jesús. Y aunque los ángeles tienen un papel importante, ninguno de ellos murió por nosotros. Él es la cabeza de todo principado y de toda potestad. Él está por encima de todo ser espiritual. No importa el rango de autoridad que Él mismo le haya delegado. Él es la cabeza y ellos no hacen nada sin las órdenes de Él. Hablo de los que están en el orden y sumisión a Dios. Cuando Pablo está peleando contra una potestad o un principado, es de los rebeldes que se oponen a los principios de Dios y que no reconocen la autoridad de Jesús y que se oponen a Él. Son ángeles caídos. Nosotros no tenemos que alabar a los ángeles, alabamos a Dios. Todo ángel que acepta adoración es un ángel caído, pero todo ángel que le da la gloria a Dios y que pide que se le dé la gloria a Dios reconociendo su grandeza y su autoridad,
es un ángel de Dios. Dios no necesita intermediarios, como decían en Colosas, que necesitaban que los ángeles intermediaran. No. Los ángeles están bajo la autoridad de Jesús. Él es Dios, es Señor, es el Salvador y está por encima de todo. Él es la sabiduría, Él es el creador. Por Él fue creado todo y para Él fue creado todo. Él es el primogénito del Padre, el unigénito del Padre. Primogénito, porque ahora en Él nosotros somos hijos también. Todo esto que estamos hablando hoy es para que dejes de oír herejías y solo le dé la gloria a Jesús, te sometas a Él. Él es Dios, es Señor, es Salvador, es poderoso. Él te da la sabiduría, el entendimiento y la inteligencia. Él es la sabiduría de Dios. En Él está escondido todo y te puede revelar mucho de lo que Él ha asignado y decidido que te sea revelado. Hay cosas secretas que le pertenecen que no se las revelará a nadie. Pero hay cosas que Él podrá revelarte según la proyección, el servicio, el trabajo o el ministerio que Dios te ha dado. Todo esto lo dice Pablo para que nadie te engañe, anteponiendo ángeles al Señor o experiencias raras o sobrenaturales a los principios de la palabra. Pablo pelea contra espíritus. Pablo fundamenta y enseña y consuela y provoca la unidad y declara que se puede llegar a algo más alto. Pero Pablo también hace esta referencia de que en Jesús están los secretos de los tesoros, están escondidos los tesoros de la sabiduría y los misterios del Padre, de la sabiduría y el conocimiento. Y que al declarar eso es para darte un fundamento y que nadie te engañe con palabras que quieran convencerte o con palabras engañosas y astutas para apartarte de Cristo y de la verdad. Padre, te damos gracias por esta palabra, por este consejo, por esta verdad. Pido que podamos tener la fe, la confianza en ti. Tú eres Dios, eres Señor de nuestra vida, eres el Mesías, el poderoso, el sabio, el sublime, el que todo lo conoce. Gracias por tu amor. Gracias, Padre, por darnos a Cristo. Gracias, Padre, porque escondiste todas las cosas de los tesoros del conocimiento, sabiduría e inteligencia en Cristo. Gracias, porque escondiste todas esas cosas de los sabios y entendidos, según el mundo, y las revelaste a los niños. Te agradecemos en esta mañana. Pido que edifiques a tu pueblo, a tu iglesia, a tus escogidos, a las ovejas, a todos los hijos. Pido que los fortalezcas, los animes y los lleves a la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos. Esperamos el próximo viernes poder estar juntos en sintonía y que puedan conectarse y que le saquen provecho a estas enseñanzas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.